Y bueno, entonces a continuación vamos a definir algunas de las propiedades de los números complejos. Vamos a ver que si hablamos del número i, entonces podríamos hacer todo lo siguiente. Lo primero que vamos a trabajar es lo relacionado con las potencias. Si tenemos i y queremos elevarlo a la 2, vamos a entender que esto es lo mismo que decir que la raíz cuadrada de menos 1 queda elevado al cuadrado. Y recordemos que cuando elevamos al cuadrado esto, pues cancelamos el radical con el exponente, lo cual nos da menos 1. Y este principio básico es muy importante para poder trabajar con todas las demás potencias. ¿Qué sucede entonces si elevamos a la 3? Vamos a ver que es muy importante tener en cuenta que i elevado a la 3 es lo mismo que decir i elevado a la 2 por i elevado a la 1. Recordemos, los exponentes se suman y entonces volvería a quedaría la 3. El 1 en el exponente no es importante escribirlo, siempre es imaginario. Pero en esta sección habíamos determinado que i elevado a la 2 era lo mismo que decir menos 1 y ahora sería por i. Si se preguntan cuál i, está de aquí. Y esto es exactamente lo mismo que decir menos i. Es decir, podemos asegurar que i elevado a la 3 es igual a menos i. A continuación vamos a trabajar con una potencia como i elevado a la 4. En este caso vamos a reescribir esto como i elevado a la 2 elevado a la 2. Vamos a ver que esto se puede representar así porque si multiplicamos 2 por 2, el resultado es 4. Entonces quiere decir que estas dos expresiones son idénticas. Con lo cual vamos a recordar que i elevado a la 2 era igual a menos 1. Entonces esto quiere decir que menos 1 elevado a la 2 es igual a 1 positivo. Con esto ya podemos determinar prácticamente todas las potencias que necesitemos. Vamos a tener que observar algo importante. Si el exponente es un número impar, nosotros tenemos que escribirlo como una potencia de exponente par por una potencia de exponente 1 para poder hacer esto que acabamos de hacer. Si no, entonces realmente no hay forma de determinarlo sin hacer ese cambio. Entonces vamos a ver cómo funcionaría con una potencia como la siguiente. ¿Qué sucederá entonces si tenemos una potencia muy grande, como por ejemplo i a la 23? Si nosotros queremos determinar esto, pues primero vamos a escribir que esto es igual a i a la 22 por i a la 1. Y también tenemos que entender que i a la 22 es lo mismo que decir i a la 2 elevado a la 11 por i. Recuerden, 11 por 2 es lo mismo que decir 22. Pero vamos a recordar que si dice i a la 2 es lo mismo que decir menos 1. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y también vamos a recordar que si tenemos un número negativo elevado a un exponente impar, el resultado es negativo. Y bueno, también hay que comprender que si la base es 1, 1 elevado a cualquier exponente es igual a 1. Aquí lo único que había que cuestionar era el signo. Y entonces me quedaría menos 1 por i, lo cual es igual a menos i. Si se dan cuenta, estamos afirmando que i a la 23 es igual a menos i. Si se dan cuenta aquí, las potencias sí son un problema un poquillo complejo. No es gran cosa lo que le estamos agregando de información, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque tarde o temprano vamos a tener que trabajar con potencias. Entonces es de mucho cuidado esta información. Y bueno, ya podemos exagerar bastante. Por ejemplo, podríamos tomar i a la 42. Vamos a ver qué sucede. Vamos a decir que esto es lo mismo que i a la 2 elevado a la 21. Recuerden, 21 por 2 es igual a 42. Y entonces nos recordamos que i a la 2 era lo mismo que menos 1 elevado a la 21. El 21 es un número impar. Cuando tenemos eso, entonces podemos asegurar que el resultado es menos 1. Lo que estoy diciendo es que i elevado a la 42 es igual a menos 1. ¿Y qué sucederá si nos encontramos con expresiones un poco extrañas como i elevado a la 4k más 3? Bueno, aquí lo que vamos a hacer primero es separar i elevado a la 4k por i elevado a la 3. Recuerden que bases iguales se suman los exponentes, entonces realmente esto es lo mismo que estaba al inicio. En el caso de i a la 3, vamos a recordar que i a la 3 es lo mismo que i a la 2 por i. Pero también recordemos que esto es lo mismo que decir menos i. Recuerden, i a la 2 es menos 1 por i es igual a menos i. Esto quiere decir que podemos cambiar este i a la 3 por menos i. Luego vamos a entender que i a la 4k es exactamente lo mismo que i a la 2 elevado a la 2k. Recuerden que si multiplicamos los exponentes obtenemos 4k.
Y vamos a realizar estos dos cambios dentro de nuestra expresión. Es decir, en lugar de i a la 4k, yo voy a escribir i a la 2 elevado a la 2k por, en lugar de i a la 3, voy a escribir menos i. Vamos a recordar que esto sale de lo que hicimos aquí y esto sale de lo que hicimos aquí. Ahora recordemos que i a la 2 es lo mismo que menos 1. Y bueno, menos i no va a cambiar mucho, se va a quedar como menos i. Esto es bastante importante. Y en este punto vamos a tener un pequeño cuidado, y es que debemos comprender que si nosotros tenemos un número par multiplicando por cualquier otro número, en general siempre el resultado va a ser otro número par. Sobre todo cuando hablamos del número 2. Por ejemplo, 2 por 3 me da 6. 2 por 4 me da 8. Los dos resultados, a pesar de que estoy multiplicando por un número impar y por un número par, el resultado siempre es un número par. El 6 es un número par y el 8 también es un número par. Entonces, si tenemos menos 1 elevado a 2 por una variable, vamos a afirmar que el resultado del exponente es un número par. Y si tenemos un número negativo elevado a un número par, el resultado es positivo. Por esto vamos a afirmar que de aquí se deduce que el resultado es 1 positivo por menos i. Y por lo tanto el resultado de esto es menos i. Lo que quiere decir que i elevado a la 4k más 3 es igual a menos i. Noten que esto hace que algunas expresiones que en apariencia son muy complejas, muy difíciles de manejar, pues se vuelvan fáciles de manejar a partir de su resultado. Veamos que ahora sería simplemente hablar de menos i. Y menos i yo lo puedo sumar con 3i, con 4i, con lo que sea. Entonces realmente este término final es muy simple de manejar. Y bueno, basados en lo que acabo de hacer, los reto a que ustedes traten de obtener el resultado de i elevado a la 4k más 2. De aquí en adelante vamos a manejar los números complejos como este número z, el cual es igual a más b por i. ¿Cómo funciona estos números complejos? Pues también podemos graficarlos. Sin embargo, el plano cartesiano para este número complejo es un tanto diferente. Vamos a tener en cuenta que un plano cartesiano para los números complejos sería de la siguiente forma. Lo que antes era x ahora se va a llamar recta real. Y lo que antes era y ahora se va a llamar recta imaginaria. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un número complejo de la forma 4 más 5i, entonces vamos a decir que nos vamos a mover 4 a la derecha porque el 4 es positivo, y vamos a imaginar que por aquí marcamos el número 4, y 5 hacia arriba porque el 5 es positivo. Vamos a imaginar que por aquí tenemos el 5i. Y igual que lo hicimos anteriormente en los planos cartesianos de matemática general, pues por aquí podemos trazar una línea, aquí trazamos otra línea, y donde se intersecan estas dos líneas es donde está el número complejo 4 más 5i. ¿Qué sucederá en el caso de que nosotros queremos graficar un número complejo como 3i? En este caso, la parte real es 0, porque no está. Entonces vamos a decir que por aquí está el número 0 en el origen de este plano cartesiano. Y la parte imaginaria es 3, o sea que vamos a subir hasta el 3. Yo me imagino que por aquí está 3i. Entonces, el punto que está sobre 3i es al que vamos a llamar exactamente 3i. Pero bueno, aquí no tenía mucho sentido porque podemos ver que ya teníamos el 3i sobre la recta imaginaria. Y bueno, pues de esta forma podemos graficar prácticamente cualquier número complejo. Y pues bueno, el siguiente video va a estar conformado por la idea de cómo se debe sumar o restar un número complejo. Sin embargo, por este video esto es todo, así que muchas gracias.